Bienvenidos a su canal Tradidi Quote da Shepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por escuchar. Y por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantor in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. ¿Cuál es la posición de la fraternidad sacerdotal de San Pío X respecto al Concilio Vaticano II? Recordemos nuevamente que la fraternidad de San Pío X fue fundada en 1970 por el arzobispo Marcel Lefebvre para la promoción del sacerdocio católico. Parte de la buena formación de los sacerdotes católicos consiste en enseñarles los auténticos dogmas de la Iglesia Católica. Estos dogmas están contenidos en la tradición, con T mayúscula, tradición, es decir, el depósito de la fe católica que fue dado a los apóstoles por nuestro Señor y ha sido transmitida de generación en generación. Desafortunadamente, algunas de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, aunque no todas, contradicen la enseñanza constante de la Iglesia. Los sacerdotes de la fraternidad se oponen a estas nuevas enseñanzas, no por un resentimiento personal hacia el concilio. Es importante captar esto, sino porque son contrarias a lo que la Iglesia siempre enseñó a lo largo de los siglos. Otras órdenes que celebran la misa tradicional en latín, como la Fraternidad San Pedro, no creen que haya errores en los documentos de Vaticano II. Más bien, sostienen que todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II pueden reconciliarse con la enseñanza constante de la Iglesia por medio de una, entre comillas, hermenéutica de la continuidad. No obstante, el hecho es que los textos reales del Vaticano II contradicen la enseñanza perenne de la Iglesia sobre cuestiones como la libertad religiosa, el ecumenismo y la colegialidad. Estudiemos primero la libertad religiosa. El 8 de diciembre de 1864, el Papa Pío IX promulgó el documento Quanta Cura.
Dicho documento estaba acompañado de un sílabus que contenía 80 errores que él solemnemente condenó. Pío IX dejó muy en claro que estaba ejerciendo el carisma de infalibilidad que nuestro Señor concedió a los papas cuando hablan como papas en materia de fe y moral, y que obligan a las conciencias de los católicos. Dos de los errores que identificó son los siguientes. Primero, la libertad de conciencia y de culto es un derecho propio de todo hombre. Segundo, la libertad de conciencia y de culto debe ser proclamada y afirmada por la ley en toda sociedad correctamente establecida. Casi exactamente 101 años después, el Concilio Vaticano promulgó su último documento, Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa el 7 de diciembre de 1965. El padre Ives Congar, un teólogo liberal y promotor de Vaticano II, admitió abiertamente, y cito, no se puede negar que un texto como la Declaración sobre la Libertad Religiosa del Vaticano II dice, al menos en el plano teórico, algo muy diferente del sílabus de 1864. De hecho, prácticamente lo contrario a las sentencias 15, 77 y 79 del sílabus. Estas son dos de las declaraciones del documento. Primero, el concilio declara que el hecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana. Y segundo, este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. El sílabus de errores condena el error de que la libertad religiosa o la libertad de culto es un derecho del hombre y debe estar consagrado en la ley. La libertad de conciencia y de culto que denuncia el sílabus es la idea de que cada hombre posee efectivamente un derecho natural a elegir su propio Dios y hacer sobre todo su propia religión, aun cuando su Dios o religión sean falsos. Por el contrario, Dignitatis Humanae proclama como verdad que todo ser humano tiene derecho a la libertad religiosa y que ese derecho debe ser consagrado en la ley civil. ¿Cuál de estas dos enseñanzas representa la verdadera fe católica? ¿Las declaraciones solemnes e infalibles del Papa Pío IX o la declaración de un concilio que no quiso definir dogmas? Hablemos ahora de el ecumenismo. El 6 de enero de 1928, el Papa Pío IX publicó una encíclica titulada Mortalium Animos. En este documento expresó la enseñanza constante del magisterio según la cual sería incorrecto que un papa o individuo católico participaran en el movimiento ecuménico protestante, debido a que ese movimiento pone a todas las religiones al mismo nivel y deja de lado la triple unidad de fe, gobierno y culto que posee la Iglesia Católica. Unirse a dicho movimiento implicaría que, primero, la Iglesia Católica
no es la verdadera iglesia fundada por Cristo. Segundo, las verdades del Evangelio solo eran aplicables en la época de nuestro Señor. Tercero, el Espíritu Santo ha abandonado la iglesia. Y cuarto, que estamos en busca de la verdad y aún no la hemos encontrado. El Papa afirma lo siguiente: es evidente por qué esta sede apostólica nunca ha permitido que sus súbditos participen en las asambleas de los no católicos. Solo hay una forma en que se puede fomentar la unidad de los cristianos, y es promoviendo el regreso a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de aquellos que están separados de ella. Además declara, quien no está unido al cuerpo, es decir, la Iglesia Católica, no es miembro de él, ni está en comunión con Cristo, su cabeza. Tan solo unas décadas más tarde, en 1964, el Concilio Vaticano II promulgó un decreto sobre el ecumenismo titulado Unitatis Redintegratio. Este documento señala que el movimiento ecuménico es fomentado por la gracia del Espíritu Santo y que, durante las reuniones ecuménicas, es permisible e incluso deseable que los católicos se unan en oración con sus hermanos separados. En lugar de declarar que los que no están en comunión con la Iglesia Católica no están en comunión con Cristo, afirma que los hombres que creen en Cristo y han sido verdaderamente bautizados están en comunión con la Iglesia Católica, aunque esta comunión sea imperfecta. ¿Cuál de estas dos enseñanzas diametralmente opuestas representa verdaderamente la revelación dada por Jesucristo a través de la Iglesia Católica? Piense y medite. Hablemos ahora de la colegialidad. El Papa Pío XII, estimado oyente, promulgó 3 encíclicas durante su pontificado para esclarecer la naturaleza del episcopado. Específicamente enseña que, a través de su consagración, un obispo recibe la potestad sacramental, es decir, la potestad de santificar, pero no la potestad jurisdiccional, que quiere decir la potestad de gobierno. La potestad suprema de jurisdicción es dada al Papa por Cristo en el momento de su elección y solo el Papa puede comunicar ese poder a los obispos. Por ejemplo, en Ad Sinarum Gentes de 1954, el Papa declara lo siguiente: la potestad de jurisdicción, la cual es conferida directamente por derecho divino al sumo pontífice, es dada a los obispos por el mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro, al cual no solamente los simples fieles, sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos y ligados mediante el homenaje de la obediencia y el vínculo de la unidad. Estas declaraciones y aclaraciones eran necesarias debido a la jerarquía paralela que se estaba creando en Chi, punto y coma, Na, bajo el régimen de Mao Zedong. El Papa Pío XII quería dejar en claro que los obispos consagrados para la llamada Iglesia Patriótica no tenían potestad real para gobernar en asuntos espirituales. En el Concilio Vaticano II,
Un grupo de padres conciliares quería democratizar la iglesia, cambiando su naturaleza monárquica por algo más colegial. La enseñanza común de los teólogos hasta ese momento era que el colegio de obispos no constituye una autoridad suprema de gobierno paralela a la autoridad de gobierno del Papa. Se afirmaba que el colegio de obispos no es un cuerpo establecido permanentemente, sino que constituyen un colegio solo cuando el Papa los convoca. En su nota previa o nota preliminar, Lumen Gentium del Concilio Vaticano II enseña algo distinto. Y atención aquí. El colegio, aunque existe siempre, no por ello actúa en forma permanente con una acción estrictamente colegial. La justificación de esta enseñanza se encuentra en el párrafo 21 del documento, que enseña que los obispos reciben la potestad jurisdiccional, además de la potestad sacramental, cuando son nombrados obispos. La consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio. ¿Es el colegio de obispos una autoridad suprema de la Iglesia? ¿Y reciben los obispos la potestad de gobierno en el momento de su consagración? El Concilio Vaticano II dice sí, mientras que la enseñanza tradicional de la Iglesia dice no. Una vez más, piense y reflexione. ¿Puede un concilio equivocarse? En el prefacio de la Dubia sobre la libertad religiosa, Monseñor Marcel Lefebvre afirma lo siguiente: ni Dios ni la verdad cambian. Repito, ni Dios ni la verdad cambian. Lo que la Iglesia ha definido o condenado solemnemente durante siglos no puede cambiar. Si algunas enseñanzas del Concilio Vaticano II contradicen declaraciones anteriores infaliblemente definidas del magisterio, es claro que esas enseñanzas deben ser falsas. ¿Cómo es posible que un concilio ecuménico caiga en error? Por el hecho de que el Concilio Vaticano II fue el primer concilio en ser declarado un concilio, entre comillas, pastoral, en lugar de doctrinal, como lo afirmó el mismo Papa Pablo VI. En vista de la naturaleza pastoral del concilio, este último evitó toda declaración extraordinaria de dogmas que estarían dotados de la nota de infalibilidad. El cardenal Ratzinger, antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, dijo lo mismo. Y cito: la verdad es que este particular concilio no definió ningún dogma en absoluto. Deliberadamente optó por permanecer en un nivel modesto, como un consejo meramente pastoral. Dado que el Concilio Vaticano II no tenía la intención de obligar a los católicos en cuestiones de fe y moral, no estaba protegido del error por el Espíritu Santo, como sí es el caso de los concilios dogmáticos anteriores. Esto hizo surgir la necesidad para los fieles católicos de rechazar y oponerse a sus innovaciones,
puesto que la verdad conduce las almas hacia Dios, mientras que el error las aleja de Él. Los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X buscan defender la auténtica enseñanza de la Iglesia y ruegan a Dios por el día en que esa auténtica enseñanza se restaure en los niveles más altos de la jerarquía de la Iglesia. Usted se preguntará, ¿y la respuesta a todo esto? La tradición. Y recordemos las palabras de Monseñor Marcel Lefebvre en su declaración. Y recalco una vez más, estimado oyente, este canal es católico por la gracia de Dios. Pongamos atención una vez más en esta declaración de Monseñor Lefebvre, con estas palabras que se adhieren a Roma, pero resisten la herejía, colegialidad, etcétera, etcétera. Y cito, nos adherimos de todo corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias para el mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Por el contrario, nos negamos y nos hemos negado siempre a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron. Ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o a disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia desde hace 19 siglos. Monseñor Marcel Lefebvre, declaración de 1974. Un católico instruido jamás será confundido. Escuche lo que enseña el Concilio Vaticano I del documento Pastor Eterno, capítulo 4. El Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Esto lo puede usted leer y estudiar en la encíclica Pastor Eternus,